Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades E26. El que el mundo rechaza, 4, capítulo 26. El que el mundo rechaza, 4. TRRRRR. Me agarré de rodillas y miré fijamente la rueda en movimiento. Este fue mi último intento desesperado por lograr algo. Aunque sabía que esto era simplemente un intento infructuoso de intentar salvar mi pellejo, no había nada más que pudiera hacer. Había agotado todas mis opciones. Esta era mi única opción restante. Fue un intento inútil de intentar hacer algo. Aunque las veces anteriores dieron frutos y me ayudaron en mis situaciones, esta vez el caso no fue el mismo. Emociones. Eran una potencia suplementaria. Una herramienta utilizada para ayudar en determinadas situaciones. Pero eso es todo. Por sí solos no pudieron ayudarme en esta situación. Estaba condenado. Lo sabía. Y fue por eso que la sensación de frustración que sentí se intensificó aún más. Maldita sea. Ojalá. La rueda se detuvo. Rojo. Ira. El mundo que me rodea cambió. Se volvió blanco. HM. Miré a mi alrededor y fruncí el ceño. A diferencia de las experiencias anteriores donde aparecieron recuerdos o entornos, el mundo permaneció así. Completamente blanco. ¿Qué? Perdí el control de mi cuerpo. No fue una experiencia desconocida como me había pasado una vez antes. No lo rechacé. Dejé que me guiara y mi cuerpo se sentó lentamente en el suelo. CE. Mi mano se movió hacia adelante y una corriente cálida salió de mi cuerpo, acumulándose lentamente hacia la punta de mis dedos. Un círculo y un conjunto de runas flotaban sobre mis dedos. Unos a los que me había acostumbrado a ver mucho. Esto es. Una runa. 2 runas. 5 runas. TZZZZ. El hechizo se hizo añicos a las 5. Y fue en ese momento que recuperé el control de mi cuerpo. Mi pecho se tensó un poco, pero aparte de eso, no experimenté nada más. ¿Qué está pasando? Miré a mi alrededor. El mundo todavía era completamente blanco. No hubo cambios a mi alrededor y estaba confundido. Sin embargo, al recordar mis acciones después de que mi cuerpo fue tomado, comenzó a formarse una idea. ¿Me está diciendo que practique? ¿Cómo representó esto la ira? ¿O fue que mis poderes entendieron mi situación? Que me jodieron. De todas formas. Oh. Aproveché la situación y comencé a practicar nuevamente. Una tras otra, las runas comenzaron a conectarse. Runa 1, runa 2, runa 3, runa 4, runa 5, runa 6, runa 7. TZZZZ. Feo. Nada sorprendente. Ya había perdido la cuenta de las muchas veces que había fracasado. Mirando a mi alrededor y viendo que nada había cambiado, supe que estaba bien. El tiempo se detuvo en el exterior. Todavía podía practicar. Aunque no sabía cuánto tiempo estaría aquí, sabía que necesitaba aprovechar la oportunidad. Sí. Está bien. Aunque me dije eso, mis labios estaban fruncidos. Sí. Puedo hacerlo. Di no. Pasó el tiempo. TZZZZ. Jaja, no es nada grande. Me reí pero mi mente no. De repente mi pecho se hizo más apretado. 6 runas. Mi progreso retrocedió. Vamos a hacerlo. Continuó fluyendo. TZZZZ. Otro fracaso. ¿Cuántos serán ahora? ¿Centésima vez? Vine. Razonable. Ajá. Mi pecho tembló y mis ojos se entrecerraron. Una sensación extraña me enredó el pecho. Era ligero. Nada que no pudiera controlar. Pero estaba creciendo.
Steadily. ¿Qué fue? Lo empujé hacia abajo. No tuve tiempo de reflexionar sobre tal asunto. Otra vez. Tuve que seguir practicando. Bien. Practica. Nunca se detuvo. TZZZZ. Sentí el pecho más apretado. Ja. Ah. Mi visión se hizo más estrecha. Ja. Ah. Mi respiración se aceleró. El sentimiento que sentí antes. TZZZZ. Empezó a crecer. TZZZZ. Con cada fracaso. TZZZZ. La sensación en mi pecho empezó a crecer. Y TZZZZ. Finalmente me di cuenta de lo que era. TZZZZ. Arg. Apreté los puños y grité al mundo. Raj. La sensación que poco a poco se iba acumulando en mi pecho. Fue rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Golpeé el suelo repetidamente en mi ataque de ira. Joder. Van. Mierda. Van. ¿Por qué? Van. No puedo. Van. Lo hago. Van. Ja. Ja ja ja. Ja. Mi cabeza se sentía ligera. Todo lo que podía sentir era un pulso extraño en mi cabeza mientras mis pensamientos desaparecían, y todo lo que podía pensar eran en mis repetidos fracasos. ¿Cuántas veces es ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Qué me pasa? Seguí gritando al cielo mientras sentía que mis venas sobresalían de mi cuello. Soy realmente esa mierda. Ese es el maldito caso. No pude aceptarlo. Joder. No quería aceptarlo. Entonces. Continué. Pero. TZZZZ. A pesar de todos mis intentos, seguí fracasando. ¿Y cuánto más fallaba? Arg. Cuanto más enojado me enojé. Maldita sea. Destrocé mi entorno, gritando al cielo con todas mis fuerzas. Van. Me di un puñetazo en la cara. Parecía aliviar algo de la frustración que sentía. Entonces. Van. Van. Lo golpeé de nuevo. KH. Más rápido. Van. My Puternik. Van. Y más rápido. Van. Van. M. Joder. Act. Grité de nuevo. Ah. Dejé salir todo. Sabía que mi apariencia actual era patética. Que yo era patético. Pero. Estaba desesperado. El fracaso significó la muerte. No tuve más remedio que tener éxito. ¿Por qué no pude simplemente hacerlo? Jaja. ¿Por qué? Mis ojos empezaron a picar. La rabia que había nublado mi mente comenzó a disminuir lentamente y me quedé tendido en el suelo. Todo mi cuerpo estaba hecho pedazos y mis reservas de maná estaban vacías. Yo era impotente. El tiempo pasó de nuevo. 1 hora. 2 horas. 3 horas. Y durante ese tiempo permanecí inmóvil en el suelo. ¿Cuándo va a terminar esto? En algún momento comencé a preguntarme. ¿Cuánto tiempo iba a durar esta inmersión? Nunca había durado tanto antes. Cerré los ojos y abracé la oscuridad. Estaba empezando a cansarme del blanco. Cuando volví a abrir los ojos, había pasado un poco más de tiempo. Todavía estaba atrapado en el espacio en blanco. Ja ja ja. Mi mente se había recuperado y mi maná también. Sentado derecho, extendí mi mano. Otra vez. Y lo intenté de nuevo. El tiempo fluyó. Pasó una semana así. O algo así. Había perdido la noción del tiempo. En ese momento lo único que hacía era practicar. El hambre, la sed y el sueño no fueron un problema para mí. Podía practicar todo el tiempo que quisiera. Pero. TZZZZ. Una vez más. Fracasé.
Ah. Extendí la cabeza para tirarme del pelo, pero no quedaba nada. Ya me había arrancado todo el pelo de la cabeza. Maldita sea. La ira ya se había apoderado de mí. Pero incluso eso tenía su límite. Ja. Ja. En otra semana había perdido la voz. Me desplomé en el suelo y miré fijamente el mundo blanco. Estaba cansado ahora. Estaba tan cansado que la ira que se había apoderado de mí comenzaba a disminuir lentamente. ¿Cuándo saldré? No fue esto suficiente. ¿Cuánto tiempo más tuve que estar aquí? Ya entendí la ira. Entonces. Déjame salir. Déjame follar. Acum. Terrog. Yo. No puedo. Sé crack. Como si el mundo finalmente hubiera escuchado mis oraciones, el espacio se hizo añicos y la oscuridad se apoderó de mi visión una vez más. Uno que se rompió por una notificación repentina. Nivel 1. Ira, ex, más 23%. JJ. Sentí la textura áspera del suelo debajo. El viento frío en el cielo. Y el leve olor terroso del suelo. Yo estaba de vuelta. Por fin. Ja. Empecé a reír, sin saberlo. Una cierta emoción hirvió en mi pecho. Era un incendio furioso. Un volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Amenazó con apoderarse de mi cuerpo. Pero lo único que pude hacer fue reír. Tos. Jaja. Incluso mientras tosía sangre, lo único que podía hacer era reír. Había pasado tanto tiempo y, sin embargo, todavía no había logrado alcanzar el éxito. ¿Cómo podría no reírme? Fue patético. Yo era patético. Jaja wake. Entonces algo me sujetó por el cuello y sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo. ¿Lo has perdido? Era la figura encapuchada. Me dijeron que no te matara, pero, aunque no podía ver, parecía estar frunciendo el ceño bajo el capó. No me importó lo suficiente como para esperar sus próximas palabras. Me ardía el pecho. Necesitaba dejarlo salir. Mis manos se levantaron lentamente. Se acercaron a su brazo. Mientras lo toque podré. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos se agacharon para mirar mis manos. Van. Ac. Sentí que mi espalda se agrietaba al chocar contra algo duro. Mi mente zumbó y mi visión se volvió borrosa. ¿Qué pasó? Miré a mi alrededor y noté los pedazos de tronco que me rodeaban. Ah. Mierda, no sé qué hacer. La voz de la figura del encapuchado me llegó desde el frente. Revoloteando la cabeza, murmuró. ¿Debería simplemente matarte? Mis órdenes eran mantenerte con vida. Ah, ¿cuándo llegará ese bastardo aquí? ¿Ese bastardo? Había alguien más. Jaja. Quería reírme de nuevo. ¿Qué tan jodida fue esta situación? ¿Alguna vez me había sido posible escapar de esta situación? Tose. Tos. La sangre se derramó por todos mis pantalones mientras tosía. Miré hacia la figura encapuchada, buscando cada respiración. Quédate ahí, ¿quieres? Comenzó a levantar la mano y un círculo mágico morado flotaba frente a él. Abrí los ojos y me preparé para mover mi cuerpo, pero el círculo mágico nunca me señaló. El suelo se estremeció. ¡Tac! Y varias manos esqueléticas se extendieron desde el suelo. ¿Qué? La vista me dejó atónito. Arrancando desde el suelo, se levantaron lentamente para revelar las figuras de varios esqueletos. Nigromante. La figura encapuchada le movió la mano. Los esqueletos se acercaron a mí desde todos lados. Cub. Eso debería evitar que te muevas. Ni siquiera pienses en usar tus poderes contra ellos, a diferencia de mí, ellos no tienen sentimientos. Esto. Apreté los dientes y miré fijamente los esqueletos que se acercaban. El dolor que invadía mi pecho crecía con cada segundo y se hacía difícil sostenerlo. Pero como él dijo, los esqueletos no tenían sentimientos y, a menos que lo tocara, no había forma de afectarlo.
¿Qué hago? Me agarré al tronco del árbol y me obligué a levantarme. Mis piernas temblaban y mi único apoyo era el árbol detrás de mí. Sin él, todavía estaría en el suelo. Cub, 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 cub. Los esqueletos estaban ahora a unos metros delante de mí. Se acabó. No quiero que esto termine. Una vez más. Moví mi mano detrás de mi espalda. Una corriente cálida fluyó desde mi zona abdominal. Fue un proceso familiar. Uno que había hecho incontables cantidades de tiempo. Cada vez termina en fracaso. Más. Mi maná se agotó. Empecé a percibir el dolor aún más vívidamente. El dolor de mi espalda rota, el dolor en mi boca y el sabor de mi sangre, el fuego ardiendo en mis pulmones y las sensaciones de ebullición que se derramaban de mi pecho. Lo percibí todo. Vivamente. Y me estaba destrozando la mente. Pero. Ven. Soporté ese dolor y lo aumenté. Si significara éxito. Runa 1, Runa 2, Runa 3, Runa 4, Runa 5, Runa 6, Runa 7, Runa 8, Runa 9, Runa 10, Runa 11. Las runas se estaban conectando. Este era un paso al que había llegado miles de veces antes. Siempre fallé aquí. Una parte de mí ya esperaba mi inevitable fracaso. Pensé que sería así incluso ahora. Realmente lo hice. Pero entonces. Haga clic. Ah. Como si algunos grilletes se liberaran, mi mente se aclaró. El maná fluía sin interrupción. No se detuvo ni se rompió como solía hacerlo. Como si se hubiera formado un camino, el maná de mi cuerpo fluía hacia un final. Esto es. Podía sentir el maná doblarse y torcerse en la punta de mis dedos. Puntos morados esparcidos por mi visión. Estaban separados. Pero sentí que podía hacer algo. Como si estuviera fascinado, levanté mi mano que se había vuelto completamente morada y señalé en su dirección. De ese punto brotaron unas manos de color púrpura tangible. Se abrazaron a la ropa de la figura encapuchada. Pero se hicieron añicos casi de inmediato. Aún. Fue suficiente. ¿Qué? La figura encapuchada cayó sobre una rodilla. Que yo. KH. Mi cuerpo avanzó. Me tambaleé hacia adelante. Levantando la mano, miré a mi alrededor y toqué otros 3 puntos a mi alrededor. Las manos volvieron a brotar. Se aferraron a los esqueletos, deteniendo sus movimientos por un breve momento. Pero eso fue suficiente. Me tambaleé hacia adelante. Hacia la figura encapuchada que había palidecido. Manos de la enfermedad no fue un hechizo poderoso. Sin embargo, cuando uno era atrapado, experimentaba alucinaciones, náuseas y vértigo por un breve momento. Cuanto más fuerte era, menos efectivo era. Fue por eso que tuve que seguir moviéndome. Como si estuviera hechizado, mis pasos se apresuraron. Pero justo cuando me acerqué a él, golpe. Mis piernas flaquearon y tropecé hacia adelante. No, todavía no. Tan cerca. Extendí mi mano hacia adelante y agarré la tierra. Simplemente por desesperación, me arrastré hacia adelante. El tiempo parecía fluir lentamente, pero todo esto había sucedido en cuestión de segundos. Tenía que ser rápido. Casi. Su pie estaba cerca. Tan cerca de mí. Mientras logré tocarlo. ¿Estaba a solo unos centímetros de distancia? Yo era el más cercano hasta ahora, y sin embargo, sentí que estaba más lejos que nunca. Me recordó un pensamiento anterior. El mundo me rechaza. Mi propia existencia no pertenecía a este mundo. No estaba destinado a estar aquí. ¿Pero fue ese realmente el caso? ¿El mundo realmente me rechazó? No fue así. Yo fui quien rechazó el mundo. La existencia que se conocía como Julian. Y todo lo que venía con él. No fue el mundo el que me rechazó. Fui yo quien lo rechazó. Y eso me hizo entender. Si quería sobrevivir en este mundo, necesitaba aceptar quién era.
Acepta que ya no estaba de regreso en la Tierra sino en un lugar diferente. Uno con reglas diferentes y un conjunto de morales. Ya no era Emmett Rowe. Ahora yo era Julian Dacre Evans. Si bien no debo olvidar mi pasado, tampoco debo olvidar mi presente. Y con esos pensamientos. Mi mano. Finalmente llegó a su pie. Y lo dejé salir todo. Ira. Un grito resonó. Repetía fuerte en el cielo mientras atravesaba todo. Fue abrumador. Golpe. Cayó de espaldas y se sujetó la cabeza con ambas manos. Podría identificarme. Después de todo. Estaba experimentando toda la ira que yo había sentido en el estado inmersivo. Todo ello en un paquete concentrado. Todo a la vez. Se tiró al suelo, tirándose del pelo con fuerza. Me aferré al suelo y me empujé hacia arriba. Aún no había terminado. Al alcanzar la roca más cercana, me tambaleé hacia adelante, deteniéndome a solo unos metros de él. Mis labios temblaron y respiré profundamente. Yo. KH. Mis ojos se cerraron y mi mano se levantó. TFTTT. Wet. La sangre salpicó sobre mí mientras me estrellaba contra la roca. Todo mi estómago se agitó ante la sensación, sin saberlo, mi boca se abrió cuando algo salió de mi garganta. Blair. Era vómito. Pero. Respiré profundamente y una vez más me estrellé contra la roca. TFTTT. La visión me molestó aún más el estómago porque todo se me salió del estómago. Blair. En mi mente. La idea de matar a alguien, y presenciar una visión tan espantosa. No, me iba a matar. No tuve elección. Sí. Tuve que hacer esto. TFTTT. Blair. Pero aún así. Mi estómago continuó traicionando mis pensamientos mientras continuaba golpeando la cabeza con mi mano. La sangre se derramaba continuamente sobre mí mientras levantaba la mano y la aplastaba. Y se acabó. Y una vez más. Golpe. Ja. Ja ja ja. Solo me detuve cuando mi cuerpo ya no podía moverse. Acostado en el suelo. Me quedé mirando mis manos. Mientras sangraba y mis huesos estaban rotos. Lo hice. Lo único en lo que pensé fue en el hecho de que había tenido éxito. Que yo, no había fallado. Después de tanta lucha. Había logrado tener éxito. Y eso. Me sentí muy liberador. Destrozó todos los demás pensamientos que nublaban mi mente. Poco a poco mis ojos se cerraron y la oscuridad se apoderó de mi visión. Estaba cansado y todavía no sabía qué estaba pasando. Pero. Por primera vez en mucho tiempo. Yo. Sentí alegría. Nivel 1. Alegría, exp más 2%. Ese fue un capítulo muy largo. Y también una bonificación por alcanzar otro objetivo. Muchas gracias de nuevo. Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades E27. El que el mundo rechaza, 5, capítulo 27. El que el mundo rechaza, 5. Crujido. Los arbustos se balancearon y surgió una figura. Era una niña con cabello negro y ojos profundos. Aferrándose casualmente a un pastel, se lo arrojó a la boca y se secó los labios. Sus ojos entrecerraron ligeramente los ojos mientras saboreaba el dulce pastel. Su forma empezó a cambiar. Su altura empezó a aumentar y su expresión empezó a madurar. Poco a poco, la silueta de una mujer extremadamente encantadora comenzó a desplegarse. Cabello negro brillante, ojos color avellana profundos. Dalila miró fijamente la escena que tenía frente a ella. Fue una vista espantosa. Uno que haría que la gente más normal se sintiera enferma. Junto a un cuerpo destrozado yacía nada menos que Julian. La estrella negra. Recordó la escena que presenció y solo un pensamiento cruzó por su mente.
Él es débil. Que era débil. Pero su mente no lo es. Fue fuerte. Muy fuerte. No erró. Todo esto había sido una prueba. Un ataque así, como si realmente pudiera ocurrir mientras ella supervisaba el instituto. Evaluando al enemigo y juzgando que no eran fuertes, les permitió hacer lo que quisieran y les permitió teletransportar a Julien y León fuera de la academia. Todo lo que hizo fue seguir el rastro de maná del hechizo para llegar a donde estaban. No estaba tan lejos. No le tomó tiempo llegar allí y supervisar la situación. En caso de que no pudieran manejarlos, ella interferiría. Ella había estado dispuesta a interferir durante la lucha de Julien, pero, una vez más, él le mostró por qué lo había seleccionado como la estrella negra. Su ira, desesperación, ella podía sentirla desde donde estaba. La imagen de su expresión permaneció en su mente incluso hasta ahora. Hasta el punto en que abrió los labios para murmurar. Ira. Sus manos temblaron, pero no fue mucho. Nada comparado con cómo lo hizo. Su expresión mostraba signos de crujir mientras sonreía débilmente. Supongo que es mejor que yo. En el campo emotivo, eso fue. Fue un pensamiento divertido. No era como si tuviera talento en ese campo. Le vendría bien magia emotiva, pero no era excelente. En cierto sentido, sintió una sensación de derrota. Su mirada continuó deteniéndose sobre Julien. Más concretamente, hacia su antebrazo, donde descansaba un tatuaje familiar. Ella quería ver qué haría él en tal situación. Atrápalo carente, pero nunca flaqueó. Su actuación fue impecable. Hasta el punto en que Dalila comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Me equivoco? Pero claramente el tatuaje que tenía era el mismo. Sus delicadas cejas se entrelazan suavemente. ¡Qué dolor de cabeza! Al mover la mano, el cuerpo de Julien levitó hacia arriba. Empujando sus dedos, su cuerpo se desvió hacia ella. Deteniéndose a solo unos centímetros de distancia, llevó su dedo a su cuello. Nada grave. Su cuerpo no estaba exactamente en las mejores formas, pero su corazón estaba firme. No hubo heridos que pusieran en peligro la vida. Estaba, como mucho, cansado. En cuanto a sus huesos y cuerpo rotos. Esto lo podría solucionar la enfermería. Le tomaría como máximo un par de días curarse completamente. Sintiendo algo, la cabeza de Dalila se giró para mirar hacia la distancia. Sintió un sutil rastro de maná que venía de allí. Fue entonces cuando recordó. Ah, cierto. Había alguien más que estaba aquí. Su forma gradualmente comenzó a mezclarse con el mundo junto a la de Julien. Al poco tiempo, ambos desaparecieron. Es vos. Justo cuando ambos se marcharon, empezó a producirse un cambio en los alrededores. Los árboles rotos a lo lejos comenzaron a repararse, el cuerpo en el suelo se hizo añicos y todo volvió a ser como había sido unas horas antes. Crujido. Los árboles crujieron bajo la brisa del viento y todo rastro de lo que había desaparecido. Fue como si nunca hubiera pasado nada. Oscuro. Mi visión era oscura. Y hacía frío. Pero ese resfriado no duró mucho. Algo cálido abrazó mi cuerpo. Me sentí bien. Hasta el punto que quise disfrutarlo un poco más. Pero sabía que no podía. Esta comodidad no era algo que debía disfrutar. Mi realidad no era tan cómoda como esta. Eso ya lo sabía. Como si se hubiera accionado un interruptor, mis ojos se abrieron y la luz entró en mi visión. ¿Dónde estoy? Eso fue lo primero que pensé cuando miré hacia arriba. Era un techo blanco. Uno con el que no estaba familiarizado. Mi cabeza se movió y logré mirar hacia abajo. Estaba acostado en la cama. La habitación en la que estaba no era nada grande. Con una mesa de madera frente a la cama y un armario de metal, la habitación parecía bastante deficiente. Fue soso. El penetrante olor a alcohol persistía en el aire mientras mi nariz se arrugaba. El olor estéril insinuaba el hecho de que estaba en algún tipo de centro médico. ¿Pero dónde exactamente?
Justo cuando pensé en comprobarlo, mi cara se puso rígida. Me dolía todo el cuerpo y apenas podía levantar la cabeza. Pero también entendí algo. Estoy a salvo. No sabía por qué me sentía así. El lugar era desconocido y, sin embargo, no sentí que estuviera en peligro. Por supuesto, incluso si estuviera en peligro. No tuve tiempo para pensar en ello. ¡Ugh! Los recuerdos de antes empezaron a inundar mi mente y mi estómago se agitó. Miré apresuradamente a mi alrededor antes de inclinarme junto a la cama. Y... blurg. Una vez más vomité. Blurg. Todo salió a la vez. No pude sostenerlo y simplemente fluyó de mi estómago. Blurg. Me dolía la garganta y me empezaron a picar los ojos. También me costaba respirar porque apenas tenía tiempo para recuperar el aliento. Fue simplemente interminable. ¿La realidad de la situación finalmente empezó a afectarme? Había matado a alguien. ¡Ja! No fue tanto que me angustiara esa idea. ¿Él había estado tratando de matarme? Simplemente me estaba defendiendo. Pero, mientras recordaba la forma en que lo maté, la sangre que se derramaba con cada golpe, el olor mientras invadía mis fosas nasales, los pedazos de su cerebro que salpicaron. Blurg. Una vez más mi estómago se dio vuelta y seguí vomitando. Pero esta vez, no salió nada. Solo hice el sonido, pero no salió nada. Había vaciado todo mi estómago. Ya no me quedaba nada para vomitar. Me limpié los labios y respiré profundamente y de manera uniforme. Me sentí como una completa mierda. Cada vez que pensaba en los recuerdos, mi boca se atragantaba. Desearía poder olvidarme por completo de ese recuerdo y seguir adelante, pero no puedo olvidarlo. No debo olvidarlo. Como dije, era hora de aceptar el mundo. ¿Quién yo era ahora? Y la moral de este mundo. Tuve que aceptarlos. No pude quedarme como Emmett Rowe para siempre. Tuve que convertirme en Julien Dacre Venus. El mundo no me rechazó. Lo rechacé. Y ya era hora de aceptarlo. De sus leyes a su moral. Necesitaba adaptar mi forma de pensar a ello. Solo así podría encontrar lo que quería. Por eso cerré los ojos y reproduje la escena en mi mente. Una y otra vez. Intenté recordar todos los detalles. Desde los sonidos hasta los olores, todo lo que se me ocurrió. Intenté recordarlo. ¡Ugh! Mi garganta se amordazaba cada vez, pero dejaba que mi mente se sumergiera en los recuerdos. Sabía que esto no sería suficiente. Que me iba a llevar tiempo adaptarme a este tipo de mentalidad, pero había que empezar desde alguna parte. Y este fue mi punto de partida. Crack. La puerta de la habitación se abrió de golpe cuando entró una figura vestida con túnicas blancas. Con cabello alto y rubio y ojos verdes, escaneó la habitación y suspiró. Me preguntaba por qué había tanto sonido. Una vez movió la mano y todo el vómito del suelo desapareció. También lo hizo el olor, que me hizo sentir mejor. Comencemos con la introducción. Soy la doctora Gable Wright. Yo estoy a cargo de curarte. Oh. Bajé los ojos y me senté. ¿Estoy en el instituto? Oh. ¿Estás consciente? MHM. No fue tan difícil de entender. Había estado pensando en ello durante un tiempo, pero ¿era realmente posible que algo así sucediera bajo la supervisión del instituto que se jactaba de ser el número 1 del imperio? No. Lo más probable es que ese no fuera el caso. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué ocurrió algo así? ¿Eran simplemente incompetentes o había algo más? Maldito juego. El canciller lo trajo personalmente de regreso aquí en mitad de la noche. Nadie sabe que estás aquí todavía. Sacando una almohadilla de madera, el médico la miró antes de continuar. Clavícula rota, 3 costillas fracturadas, un pulmón perforado, fractura de columna. ¿En qué tipo de situación te metiste? Ja. Me reí interiormente. Yo también quería saberlo.
Al final me iba a quedar atrapado aquí un rato. Genial. Bueno. Dejando el portapapeles, se erizó el pelo. Las lesiones no son nada graves ni nada por el estilo. Así que no deberías tener ningún problema en irte mañana. Me iré a ver cómo están mis otros pacientes. Descansa por ahora. Vendré a ver cómo estás más tarde. Se fue así como así. Ah. Clank. La puerta se cerró y el silencio envolvió la habitación. Recordé sus palabras y me encontré parpadeando 2 veces. Las lesiones no son nada grave. Clavícula rota, 3 costillas fracturadas, un pulmón perforado, fractura de columna. ¿Debería estar bien irse mañana? Esto. Jaja. No pude evitar reírme. Aunque este era otro mundo, todavía me dejó atónito. Jodidamente ridículo. ¿Qué es? No, es. De repente miré a mi izquierda y mis ojos se abrieron. Cuando ella, apoyada contra la mesa más cercana, su largo y suelto cabello negro le cubría el hombro mientras ladeaba la cabeza. Su apariencia era tan cegadora que me costó comprender lo que tenía ante mí. Entonces, ¿qué es tan ridículo? Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente y sentí que mi rostro se ponía rígido. No me llevó tiempo descubrir quién era la mujer que me precedió. Uno de los 7 monarcas. El que estaba más cerca del cenit. Dalila V. Rosenberg. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades C28. Asistente, 1, capítulo 28. Asistente, 1. ¿Qué? Yo. Las palabras quedaron atrapadas en mi boca. Me costó mucho entender la situación. No, no del todo. Poco después se me ocurrió una idea y pude calmarme. Estás aquí por el incidente. Esto debería haber sido obvio. Una vez que mi mente se calmó y procesé mi situación, obtuve una imagen de la situación. ¿Quizás quieras un informe? Mi versión de los hechos respecto a la situación. Las palabras fluyeron suavemente de mi boca. Había estado vomitando unos momentos antes y mi cabeza todavía palpitaba, pero incluso en ese estado, podía pensar con claridad. Mi dolor no había sido en vano. Puedo hacerlo, pero me gustaría saber algo a cambio. Dalila no respondió y simplemente me miró fijamente. Con los brazos cruzados, inclinó casualmente la cabeza hacia atrás. Sentí un escalofrío correr por mi cuerpo mientras su mirada recorría mi cuerpo. Me sentí intenso y se me erizó el pelo de la nuca. Como se esperaba de una de las personas más fuertes. Estar a su lado es una sensación de presión. Ya había experimentado esta sensación antes, durante el examen, pero en comparación con entonces, la presión que sentía era en mayor grado. Me sentí asfixiante. Y luego. Vine. Ella parpadeó. La presión que me cubría desapareció. Casi como si nunca hubiera estado allí. Hagámoslo. Hazme una pregunta, yo también haré una. Asentí en silencio con la cabeza. Luego, reflexionando sobre mis pensamientos, abrí la boca y dije con cuidado. Estuviste allí, ¿no? Viendo todo. Incluso ahora, la idea de que el instituto no estuviera al tanto de este incidente no tenía sentido. Seguramente su seguridad no era tan mala. Que un incidente así le ocurra a alguien tan importante como yo. La estrella negra. Simplemente no tenía sentido. Y fue con tales pensamientos que me convencí de mi teoría. Pero eso no fue todo. Escuché al médico decir, el canciller lo trajo personalmente de regreso. Ya que fuiste tú quien me trajo de regreso, tengo motivos para creer que fuiste tú quien estaba mirando. Hice una pausa y reuní el coraje para mirarla a los ojos. Eran profundos. Tan profundo que sentí que podían absorberme en cualquier momento. Pero tragándome mi saliva, terminé. Tengo razón, ¿no? El silencio se apoderó de la habitación después de que dije lo que tenía que decir. La mirada de Dalila continuó permaneciendo sobre mí como si estuviera tratando de medir mis sentimientos internos. Justo cuando pensé que haría algo, abrió la boca. Se dice que cuando un mago emotivo llega a la última etapa de su camino,
la quinta etapa de finalización y el camino perfecto, se vuelve capaz de ver las emociones, no dentro de él, sino dentro de los demás. En tales casos, resulta casi imposible que alguien les mienta. O ocultar cómo se sienten. Escuché sus palabras en silencio. Si bien no entendía dónde quería llegar con esto, la información me sorprendió. En la quinta etapa. ¿Eso equivalía al nivel 5? ¿Fue esto lo que quiso decir con la quinta etapa? Si es así. Eso significa que si llego al nivel 5, podré saber cuando alguien está experimentando dicha emoción. Eso. Sonaba bastante útil. Pero aún así, ¿qué tenía eso que ver con nuestra conversación? Podría ser. ¿Quizás estás insinuando que puedes ver mis emociones? No. Pero ella se apresuró a sacudir la cabeza. En lo que respecta a la magia emotiva, soy inferior a ti. Ah. ¿Fui solo yo o parecía un poco molesta? Su expresión no había cambiado todo el tiempo, pero su tono parecía dar esa impresión. Aún. ¿Qué tiene eso que ver con mi pregunta? Nada. La mierda. Ella me miró sin tanto cambio en su expresión. No sabía cómo sentirme al respecto. ¿Qué clase de tontería extraña era esta? Antes de que pudiera decir algo más, ella volvió a hablar. Sí, te estaba mirando. La casualidad con la que dijo esas palabras me dejó un poco perplejo. Ella habló de una manera que lo hacía parecer obvio. Bueno, fue. Y lo hiciste bien. Eso. ¿Qué esperaba siquiera? Aún así, respondió una de mis preguntas. Nunca había estado en peligro y probablemente habría interferido si la situación lo hubiera requerido. ¿Una prueba tal vez? Una pequeña parte de mí se sintió molesta por el pensamiento, pero otra se sintió agradecida. Si no fuera por la situación que me puso en un punto de desesperación, nunca habría podido progresar mi magia. Ah, sí. Magia mea. Al recordar de repente el hecho de que había logrado hacer progresar mi otra magia, una sensación de alivio y alegría me invadió. Por fin. Mi turno. HM. Ah, cierto. Ella también tenía una pregunta. Me preparé para escuchar qué tipo de pregunta tenía para mí. Yo también tenía curiosidad. ¿Me iba a preguntar simplemente sobre la situación? Oh. Tu tatuaje. ¿Podrías mostrármelo? Me quedé estupefacto, incapaz de procesar la situación. De todas las cosas que podría haber preguntado, había preguntado sobre el tatuaje. ¿Exactamente qué? No me lo vas a mostrar. Su tono bajó y mi cuerpo se estremeció. Mirándola a los ojos, solo podía ver una frialdad helada y sabía que hablaba en serio. Mantuve la compostura y le mostré mi brazo. Aunque no estaba seguro de su objetivo, yo también tenía curiosidad por mi tatuaje. Quizás, ella podría ayudarme a resolver algo. Mientras bajaba la cabeza para mirar ese tatuaje, su cabello quedó a un lado, lo que me permitió ver mejor su rostro. Mi mirada no permaneció mucho tiempo y mantuve mi expresión firme. Pero... ¡wow! Ella era realmente algo. Me costó mucho pensar si ella podría siquiera medirse según los estándares de la Tierra. Ella era simplemente otra cosa. Contrólate. Me apresuré a sacudir esos pensamientos de mi mente. Fue simplemente una admiración fugaz de mi parte. Cielo invertido. De repente, su voz nítida llegó a mis oídos y nuestros ojos se encontraron. Su mano agarró mi antebrazo. ¿Eso te suena familiar? Su agarre se apretó, casi hasta el punto de doler. Pero me mantuve firme. ¿Cielo invertido? Reflexioné sobre sus palabras y finalmente meneé la cabeza. No. No tenía ni idea. ¿Era este el nombre de una organización? ¿El título de alguien? ¿O el nombre de un objeto? Realmente no tenía idea. Dalila levantó la cabeza y una vez más nuestras miradas se cruzaron. Mi cuerpo se congeló. Cuanto más la miraba a los ojos, más profundamente me sentía hundirme. Un abismo sin fin parecía contenido dentro de esos ojos, dejándome atrapado en el lugar.
Su voz se fue formando a medida que hablaba. Lo preguntaré de nuevo. ¿Has oído hablar de ello antes? No. Mi respuesta siguió siendo la misma. Realmente no había oído hablar de ello antes. Fue cuando sentí que mi aliento salía de mi cuerpo que ella finalmente soltó su agarre en mi antebrazo y todo volvió a la normalidad. Solo entonces sentí que finalmente podía volver a respirar. No pareces estar mintiendo. Ella ladeó ligeramente la cabeza, pellizcándose la barbilla mientras se apoyaba en la mesa de madera. Extraño, tan extraño. ¿Qué pasa con ella? Su comportamiento fue realmente extraño. Si bien se comportaba certificablemente como alguien importante, también emitía una sensación bastante extraña. ¿Cómo? Da miedo. No pude expresarlo con palabras. Pero ella parecía tener dos lados. Uno normal y que daba muchísimo miedo. Solo recordar sus ojos me hizo estremecer. Me pregunto qué lado de ella es el verdadero. ¿Estás pensando algo raro? Casi me estremecí, pero apenas me contuve antes de sacudir la cabeza. No. ¿Cómo lo supo? Su mirada aguda cayó sobre mí y sentí que mi espalda se estremecía. Afortunadamente, fue solo por un breve momento antes de que ella dijera. Tu actividad extracurricular. El club de comedia. Sí. ¿Por qué de repente lo mencionó? He puesto tu solicitud en espera. ¿Esperar? ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato y me miró fijamente. Esta vez su mirada no se sintió tan presionante. Entonces. Eres débil. Ella dijo algo de lo que yo era muy consciente. La estrella negra más débil. Así te llaman algunas personas. Me fruncí los labios. Yo fui quien te nominó como la estrella negra. Y mi decisión fue la correcta. Sorprendido, sentí que mis ojos se abrían. En lugar de unirte al club de comedia, conviértete en mi asistente. No podré enseñarte mucho y no te protegeré, pero siempre que esté libre, puedes pedirme consejo. Tienes talento en el campo emotivo pero no tienes talento en el otro. Por primera vez, su rostro mostró signos de agrietamiento. Ese quinto estado del que te hablé. Sus labios se levantaron suavemente. Me pregunto si podrás lograrlo. Su figura se fue desdibujando poco a poco, desapareciendo de mi vista como una ráfaga de viento. Pero no sin antes dejar algunas palabras atrás. Piénsalo. Así, ella se había ido. Me quedé en blanco en el lugar durante un par de segundos antes de finalmente salir de él. ¿El más cercano al cenit me acaba de pedir que me convierta en su asistente? Esto es ridículo. Toda la situación lo era. Su motivo era bastante obvio. Por alguna razón ella quería observarme. Quizás tuvo algo que ver con el tatuaje en mi mano, pero no estaba seguro. Por ahora, parecía ser la razón más plausible. ¿Debo rechazar la oferta? Ciertamente fue una buena oferta. Sin embargo, también entendí que no era un caso sin motivos. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo beneficioso que era para mí. ¿Que alguien tan fuerte como ella de vez en cuando me dé consejos sobre un área que me faltaba? ¿Cuántas personas estarían celosas de eso? Ella tampoco me obligaba a convertirme en su asistente. Fue una oferta. Dependía de mí si lo tomaba o no. Creak. La puerta de la habitación se abrió de repente y entró una figura familiar. Con un yeso sobre el brazo, no parecía estar en las mejores condiciones. Bueno, él también debe haber. Yo fui el primero en hablar. Supongo que no lo pasaste muy bien. No lo hice. Él me miró de arriba a abajo. Parecía que lo habías pasado mejor. Ja, sí. Sentí como si todo mi cuerpo se estuviera rompiendo. Cada movimiento me dolía y mi mente no estaba en la mejor forma. León miró casualmente a su alrededor e inclinó la cabeza. ¿Había alguien aquí? Levanté la frente. ¿Cómo pudo saberlo? El olor. Ah. Eso tenía sentido. Procedí a relatar mis acontecimientos con el canciller. No le conté todo y dejé algunas cosas fuera. Todavía no podía confiar en él.
pero le hablé de la situación general y de su oferta. Su respuesta después de escucharlo todo fue: deberías aceptar la oferta. ¿Crees? Es una gran oportunidad para ti. Yo no lo rechazaría si fuera tú. Es mucho mejor que... Detuvo su sentencia allí cuando noté que su ceja izquierda se movía. Me lastimé la cabeza. ¿Mejor que qué? Sus ojos se alejaron de mí y se giró rígidamente para mirar hacia la puerta. Tengo que irme. ¿Por qué una nariz no puede medir 12 pulgadas de largo? Se estremeció visiblemente y su expresión cambió. En ese momento recordé las palabras de Dalila. Se dice que cuando un mago emotivo llega a la última etapa de su camino, la quinta etapa de finalización y el camino perfecto, se vuelve capaz de ver las emociones. Mirando a León, ciertamente pude verlo. La emoción que estaba sintiendo. Miedo. ¿Ya había llegado a esa etapa? Obviamente no. Pero... yo. Mirando a León, asentí con la cabeza. Pobre alma. Porque entonces sería un pie. Un tipo extra por marcar el gol de los Power Stones. Sálvame. Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades E29. Asistente, 2, capítulo 29. Asistente, 2. Fue después de 2 días que finalmente me permitieron salir de la enfermería. Aunque me liberaron, mi cuerpo todavía sentía dolor. Me dolía todo el cuerpo y cada movimiento me hacía estremecer. ¡Guau! También tenía bastante sueño. El dolor me dificultaba dormir. Yo era el tipo de persona que se movía mucho mientras dormía, así que... ¡qué dolor! La hora actual era las 5:30 de la tarde. Actualmente era lunes y la semana ya había comenzado. Como ya era muy tarde, prácticamente me había saltado todas las lecciones a las que tenía previsto asistir. Fue una lástima teniendo en cuenta que ya me estaba quedando atrás respecto a los demás, pero ¿qué podía hacer? Al menos ahora puedo usar magia. Esta no fue exactamente la situación más ideal para mí. Afortunadamente, no se perdió toda esperanza. Las actividades extracurriculares debían comenzar hoy. Mi elección ya estaba fijada. Iba a aceptar la oferta de Dalila de ser su asistente. No me importaba si su objetivo era vigilarme de cerca o algo más. Si me iba a beneficiar, que así fuera. Yo haré cualquier cosa para volverme más fuerte. Me alegro de que hayas decidido aceptar mi oferta. Dalila me estaba esperando en la entrada del Baringham Hall. Pensé que su apariencia atraería la atención de todos los que nos rodeaban, pero... ¡qué raro! Nadie nos miraba. Era casi como si no existiéramos. ¿Por qué? Fue entonces cuando la voz de Dalila llegó a mis oídos. He lanzado un hechizo que dificulta que otros noten nuestra presencia. Ah. Pensar que hubo tal hechizo. Impresionante. Ven, sígueme. Tac. Sus talones chocaron suavemente contra el suelo de mármol mientras entraba al pasillo. La seguí por detrás. ¡Guau! Mientras caminábamos, no pude evitar admirar la estructura interior. El edificio tenía forma cuadrada y presentaba una gran abertura en la parte superior para la luz del sol. En el centro del salón había un espacioso jardín con flores, árboles y bancos cuidadosamente dispuestos. Junto al jardín, pequeños pilares los separaban del pasillo por donde caminábamos. Fue una vista impresionante. Uno del que no quería apartar la vista. Es bonito, ¿no? Dalila continuó guiándome hacia adelante, sus ojos nunca miraron el jardín a nuestra izquierda. Será mejor que te acostumbres, ya que trabajarás conmigo a partir de ahora. Bien. Continuamos caminando un rato antes de subir un tramo de escaleras que conducían al segundo piso donde finalmente nos detuvimos frente a una gran puerta de madera. Dalila se quedó frente a la puerta durante un par de segundos sin decir una palabra. Justo cuando pensé que algo andaba mal, ella giró la puerta y la abrió dejando al descubierto su espacio de oficina. Me detuve en seco y miré hacia arriba. Ambos nos quedamos en la entrada sin decir una palabra. Eso fue hasta que me sentí obligado a hablar. Deja. Puedo renunciar, ¿verdad? No.
Una negativa rotunda. Inexpresiva, Dalila inspeccionó sus alrededores antes de dirigirse a su escritorio ubicado en el otro extremo de la habitación. El escritorio estaba situado justo detrás de un gran ventanal que inundaba todo el espacio con luz natural. Mientras se dirigía a su escritorio, Dalila caminó con cuidado alrededor de las pilas de papeles y envoltorios que cubrían el suelo. ¿Cómo podría siquiera empezar a describir este lugar? ¿Un basurero? ¿Un desastre? Soy una persona muy ocupada. Dalila continuó diciendo. No tengo tiempo para limpiar. Se sentó en su escritorio y extendió la mano hacia su cajón donde se derramaron aún más envoltorios. Mientras hundía la mano en el cajón, sus cejas se entrelazaban antes de finalmente relajarse mientras sacaba una barra de chocolate. Al desenvolverlo, arrojó el envoltorio a un lado antes de colocarse la barra en la boca. Sus ojos entrecerraron los ojos en el momento en que la barra entró en su boca. Pero lo único que pude hacer fue mirar fijamente el envoltorio que cayó al suelo. No tienes tiempo para limpiar. ¿Qué clase de tonterías? ¿Qué? Como si notara mi expresión, Dalila se giró para mirarme. No dije nada y me quedé mirando el envoltorio en el suelo. Ah. Y entonces, como si se diera cuenta, giró la cabeza. Fuerza de la costumbre. Al menos ella fue honesta. Honestamente no sabía cómo sentirme ante la situación. Por un lado, comencé a pensar que tal vez había caído en una trampa. Que su objetivo al convertirme en su asistente era poder ayudarla a limpiar. Pero sabía que esto era ridículo. Alguien de su estatura seguramente podría contratar a alguien para limpiar su desastre. Por otro lado, me quedé perplejo. Uno de los 7 monarcas. El más cercano al cenit. ¿Era esta su verdadera personalidad? Esto. No estaba seguro de cómo sentirme. Entonces, la voz de Dalila llegó a mis oídos. Me giré para mirarla. Mirándome con expresión de suma seriedad, miró a su alrededor. Ella no dijo una palabra, pero su significado era claro. Solo que. Señalé hacia mi boca. Tienes. Se ofrecieron más de 100 actividades extracurriculares diferentes a los cadetes de primer año. Entre ellos, los más populares fueron teoría y experiencia mágica y unificación de espadas y composición de maná. Debido a que los dos clubes compartían elementos similares, hoy las clases estaban unificadas. Un grupo de 4 personas se encontraba al final de la sala de entrenamiento. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te saltaste las lecciones de hoy? Cada uno de ellos vestía túnicas y su apariencia y comportamiento atraían la atención de todos los presentes. No se pudo evitar. Fueron los 4 primeros clasificados del primer año. León, Aoife, Evelyn y Luxon. ¿No puedes ver por su mano que se lastimó? Estas fueron las palabras de Luxon, un joven de cabello castaño y ojos azul intenso. Ocupó el 5º lugar entre los primeros años y, al igual que León, era un caballero. Sí. Me di cuenta. Evelyn, que miraba fijamente la mano de León, inclinó la cabeza. ¿Cómo lo hiciste yo? Se detuvo a mitad de la frase y abrió los ojos. Ah. Había alguien más que había estado desaparecido hoy. Podría ser. Miró a León, que miraba fijamente a lo lejos sin comprender sus pensamientos. Probablemente no sea lo que estás pensando. Aoife, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. No. Yo. Si los dos realmente pelearan, no creo que la situación fuera tan tranquila como esta. Los dos estarían en la sala disciplinaria. Bien. Estaba prohibido pelear entre cadetes. Si los cadetes fueran sorprendidos peleando entre sí, serían severamente castigados por la junta escolar. Aún así, tales reglas no pudieron evitar que Evelyn pensara demasiado. ¿Pero qué pasaría si pelearan sin que el instituto lo supiera? ¿Interferiría entonces el instituto? ¿Y si realmente hubieran peleado quién ganó entre los dos? No importa eso. Luxon cambió la conversación. La situación se está volviendo bastante problemática, ¿verdad? Pensé que las cosas se calmarían después de un tiempo, pero parece que están empeñados en empujarnos hacia abajo. Bien.
Se está volviendo bastante molesto. Las facciones ya empezaban a formarse entre los primeros años. Principalmente fueron los plebeyos los que se unieron contra los nobles. La situación no era difícil de manejar, sin embargo, ya había algunos conflictos entre los nobles de bajo nivel y los plebeyos. Lo peor de todo fue que Aoife se había convertido indirectamente en el rostro de la situación cuando interfirió en un conflicto emergente en el que terminó defendiendo a los nobles de gama baja. Con frialdad, mirando a lo lejos, dijo. Dos bandos estaban peleando así que simplemente detuve la pelea. Interferí sin conocer la situación. Por eso, ahora me veo arrastrado a esta situación. Ya les advertí que no quiero participar en esto, pero se niegan a escuchar. Si bien el nombre Megrail tenía mucho peso, dentro del instituto era un título sin sentido. El único título que realmente importaba era el de la Estrella Negra. Este tipo de situaciones no eran habituales ya que los cadetes solían aliarse con la Estrella Negra. El papel de la Estrella Negra era detener un conflicto tan sin sentido. Pero las cosas fueron diferentes este año, ya que a la Estrella Negra no le importó en absoluto crear facciones ni unir los primeros años. Él fue la razón principal por la que ocurrió una situación como esta. Si ella hubiera sido la Estrella Negra, entonces. Aoife se mordió los labios en silencio y miró a León. ¿Crees que puedes lograr que haga algo? León miró hacia abajo y encontró los ojos de Aoife. La miró fijamente por un rato antes de sacudir la cabeza. No. Una negativa rotunda. Aunque lo obligues, no lo hará. Él odia este tipo de cosas. ¿Estás seguro? Cuando Luxon preguntó, León asintió. Muy seguro. Mierda. Con una maldición, Luxon se alborotó el cabello. ¿Por qué el instituto eligió a alguien como él para ser la Estrella Negra? Si ni siquiera puede cumplir su propio papel, ¿qué sentido tiene mantenerlo allí? Al ritmo que va la situación, los primeros años se dividirán en diferentes facciones. Eso nunca había sucedido antes. Nos convertiremos en el hazmerreír del segundo y tercer año. Ante esto nadie respondió. Sus palabras contenían algo de verdad. Como Julien no cumplía su papel de Estrella Negra, los primeros años fueron un desastre. Al ritmo que iban, los conflictos llegarían al punto en que empezarían a interferir en los estudios de todos. La sombría realidad hizo que Evelyn frunciera el ceño cuando preguntó. ¿Qué hacemos? Aoife, que había estado frunciendo el ceño todo el tiempo, de repente relajó las cejas. Hay una cosa que podemos hacer. Todos la miraron. Pero justo cuando hablaba, los ojos de Evelyn se abrieron. Lo mismo hizo Luxon. Una figura apareció ante sus ojos. Golp. Evelyn sintió un nudo en la garganta. Con pasos tranquilos y uniformes, se acercó a ellos. Una cara perfecta. Con una aura distinta a las demás y ojos fríos propios de su rostro, parecía ser el centro de atención donde quiera que iba. Y, finalmente, su expresión hacía muchísimo frío. Especialmente sus ojos, que brillaban como joyas bien pulidas. Durante las elecciones intermedias. Se detuvo justo detrás de Aoife, quien terminó su sentencia. Le quitaré el título. Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades E30. Análisis de progresión, 1, capítulo 30. Análisis de progresión, 1. Su rostro permaneció en blanco mientras sentía una presencia detrás de ella. Tomando nota del cambio en las expresiones de Evelyn y Luxon, Aoife tuvo una idea de lo que estaba pasando. Ella giró la cabeza con frialdad. «Estás aquí». Él era más alto que ella, y su altura apenas alcanzaba su barbilla. Lo oyó, no. No había manera de que no lo hubiera hecho. Yo soy. De hecho, al escuchar su confirmación, Aoife cerró los ojos brevemente. Luego, recogiendo sus pensamientos, habló. ¿Escuchaste lo que dije? Lo he hecho. Julien continuó mirándola con sus habituales ojos separados. Aoife miró tranquilamente esos ojos. Esos ojos arrogantes. Me pregunto cuánto tiempo podrás mantenerlos así. Independientemente de si la había escuchado o no, a ella no le importaba. Su objetivo siempre había sido llegar a la cima.
conviértete en el cenit. El hecho de no ocupar el primer puesto en su año ya supuso un duro golpe para su ambición. No era algo que ella hubiera esperado. ¿Y que hubiera dos personas que estuvieran encima de ella? ¿Cómo pudo ella aceptar algo así? Por lo tanto, la estrella negra no es solo un título. Es algo que conlleva responsabilidad. La situación es la misma porque no estás haciendo tu trabajo. A Aoife no le importaba si parecía tensa o molesta. Había un poco de verdad en eso. Ella era consciente de eso. Sin embargo, sus palabras eran la verdad y solo la verdad. Es su deber asegurarse de que todas las partes se lleven bien. No yo, sino el tuyo. Aoife esperaba que Julien respondiera algo, refutara sus palabras y la despidiera de alguna manera. Dale una excusa para desafiarlo abiertamente. Sin embargo, eso nunca llegó. La expresión de Julien se calmó y dio un paso atrás. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta para mirar a lo lejos. ¿Dónde estaban los otros estudiantes? ¿Qué se supone que debo hacer? Las cejas de Aoife se levantaron sorprendidas. Su reacción fue la más leve. La que tuvo mayor reacción fue Evelyn, quien abrió los ojos y miró a Julien con una expresión que parecía como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No, ella realmente no podía creer lo que estaba viendo. Nunca pedí ser la estrella negra. Comenzó a hablar mientras miraba a lo lejos. Sus ojos color avellana brillaban bajo la luz del sol mientras su cabello bien cuidado se balanceaba ligeramente bajo la brisa. Aoife escuchó en silencio sus palabras, con las manos tensas en silencio. Ella esperaba que él la mirara con desdén mientras decía algo como, hazlo tú mismo. No me molestes con estas tareas sin sentido. Ella ya podía imaginar la escena en su mente. Pero solo porque no pedí convertirme en la estrella negra no significa que no me importe. Lo tengo, así que me gustaría conservarlo. Sin embargo, para su sorpresa, él no hizo nada de eso. Más bien, hizo algo completamente fuera de sus expectativas. Entonces, bajando ligeramente la cabeza, miró profundamente a todos los presentes. Dime qué debo hacer cuando llegue el momento. Siguiendo sus palabras, pasó junto a ellos. Aoife permaneció aturdido incluso cuando su olor se desvaneció. Ella simplemente se quedó parada en el lugar. Lo mismo ocurrió con los demás. Acaba de... Luxon fue el primero en romper el silencio mientras giraba la cabeza para mirar fijamente al saliente Julien. Se giró para mirar a León. ¿No dijiste que no lo iba a hacer? ¿Eso fue solo una mentira? No. Igualmente confundido, la cabeza de León se giró para mirar la espalda de Julien. A juzgar por su expresión, él también parecía sorprendido por la situación. Aunque la situación resultó mejor. Esto no me gusta. Sin quererlo, me dejé llevar por su ritmo. Aoife estaba molesto. Su cuello se calentó y sus manos hormiguearon. ¿Sus gestos y el tono realista con el que hablaba? Parecía como si la estuviera tratando como a su sirvienta. ¿Por qué soy yo quien se supone que debe decírtelo? Dijiste que querías conservar tu papel, pero exigiste que otros te dijeran cómo hacerlo. No, si realmente quisieras hacer algo ya lo habrías hecho. Solo di una palabra o dos. Muéstrales tu presencia. Interferir personalmente. No deberíamos ser nosotros quienes te digamos lo que debes hacer. No soy tu secretaria. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos reunir a los líderes de las facciones para hablar con él? Luxon preguntó sin tacto. Aoife apretó los dientes en secreto y mantuvo firme su expresión. Lo resolveréis entre vosotros. Luego se fue sola. Aoife. ¿A dónde vas? Tac. Aoife siguió caminando a pesar de escuchar que Luxon gritaba su nombre repetidamente. ¡Qué ridículo! Toda la situación lo era. Ella quería su ayuda. Y aún así. Cuando él ofreció su ayuda, ella se volvió loca. ¿Hipocresía? Quizás. Pero a Aoife también le quedó claro. Toda la razón por la que actuaba de esta manera. Ella había pensado que había logrado enterrar tales emociones, debilidades, en lo más profundo de su mente,
Pero ella miró su mano en silencio. Temblaba levemente. La realidad de la situación la golpeó y su rostro se quebró. Jeje. Se escapó una risa. ¡Qué ridículo! Yo más que nadie. De hecho, ella estaba celosa. Era tarde en la noche y yo estaba de nuevo en mi habitación. En ese ambiente familiar, me senté en el suelo y miré mi mano. Un hermoso círculo mágico morado flotaba sobre las puntas de mis dedos. Gotear. Gotear. Mientras el sudor goteaba de mi cabeza, mantuve mi mirada fija en el círculo frente a mí. Yo, realmente lo hice. Todavía no lo podía creer. La realidad que se mostró frente a mí. Yo, finalmente pude usar mi primer hechizo verdadero. Fuera de la magia emotiva, este fue mi primer hechizo. Sí. Levanté suavemente mi mano, insertándola en el círculo mágico que se movía lentamente hacia abajo. Poco a poco, mi mano empezó a cambiar y se volvió completamente morada. Al igual que la última vez, empezaron a aparecer manchas moradas en mi visión. El más alejado estaba hasta el final de la sala de estar. A unos 15 metros de distancia. ¿Es ese el límite de mi alcance? Me moví hacia atrás y la mancha morada siguió después. Parece ser el caso. Empujé mi mano hacia adelante y golpeé suavemente el lugar. Es vos. De la tierra empezaron a brotar unas manos de color púrpura tangible. 1, 2, 3, 4. Había un total de 4. Se levantaron del suelo y trataron de agarrarse a lo que había encima de ellos. Esto persistió durante varios segundos antes de que las manos se rompieran. ¡Ja! ¡Ah! Cuando terminó el hechizo, ya estaba en mi último aliento. Mis reservas de maná estaban casi agotadas. Había estado en esto por bastante tiempo, así que era natural que estuviera cansado. 5. Esa fue la cantidad de veces que pude usar el hechizo antes de quedarme sin maná. Mi límite actual. Oh. Me acosté en el suelo con los brazos abiertos. Estaba cansado. Estaba exhausto. Estaba en mi último aliento. Pero, jaja. Creo. Yo era adicto. 10 de la mañana, Salón Carlson. El Carlson Hall era donde se ubicaban los campos de entrenamiento. La instalación era extremadamente grande, con más de 1000 metros cuadrados de espacio, era enorme. Hoy fue una clase inusual. Análisis de progresión. Cada trimestre examinaremos la progresión del cadete a lo largo del año. Se medirán 3 cosas en la prueba. Primero, cantidad y calidad del maná. En segundo lugar, la aptitud física y, por último, la resistencia mental. La profesora a cargo, una mujer alta con cabello largo y rubio y ojos verdes, Olivia J. Kelson, comenzó a explicar. Mientras el instituto intenta prepararte para ingresar a la dimensión espejo, es importante que nos centremos en los 3 aspectos. Incluso si eres un mago, es necesario mantener tu cuerpo según un cierto estándar. En el caso de que te encuentres en una situación en la que no puedas derrotar a tu oponente y te veas obligado a correr, tu resistencia física será un factor importante. Continuó hablando sobre la importancia de cada punto de prueba y cómo nos beneficiaría a largo plazo. Escuché atentamente cada una de sus palabras y me aseguré de tomar notas en mi mente. Yo todavía era un extraño en este mundo, y aunque lo que ella decía podía percibirse como sentido común, no todo el sentido común se aplicaba a mí. Había ciertas cosas que yo desconocía. Ahora os dividiré en 3 grupos. Allí, seguirás a tu asistente asignado para que se haga cargo de las pruebas. Los nombres empezaron a mencionarse uno por uno. Junto a los nombres, señalaba a cierto asistente. Ravenscroft Luxon. Rosa Colgante. Eggert León. Tiperl Josefina. Megrel Ifa. Milne Kiera. Verlek Evelyn. Evenus Julien. Cuando gritaron mi nombre, hubo una cierta pausa antes de que el profesor frunciera el ceño y señalara a un hombre grande y calvo. Se mantuvo erguido, elevándose sobre mi figura, y sus gruesas cejas estaban fruncidas mientras me miraba fijamente. Por alguna razón,
Sentí la impresión de que no le agradaba del todo. ¿Fui solo yo? Tal vez. Podría ser simplemente que parecía intimidante. Por ahora, bajo la atenta mirada de todos los estudiantes y el personal, me dirigí hacia mi grupo. Un par de caras familiares entraron en mi visión cuando caminé hacia adelante. Más concretamente una chica de pelo largo y blanco y ojos rojos. La miré fijamente por un breve momento y como si pudiera sentir mi mirada, su cabeza giró y nuestros ojos se encontraron. Inmediatamente, su rostro se volvió de disgusto. Casi odio. Supongo que todavía recuerda el incidente de antes. El del cigarrillo. De hecho, eso fue culpa mía. No debería haber actuado así. Date prisa, no tenemos todo el día para esperarte. Una voz áspera se dirigió hacia mí. Cuando miré hacia arriba, vi al profesor asistente mirándome desde la distancia. Ah. Este tipo. Después de todo, él realmente me odiaba. ¿Pero por qué? Sabiendo sobre la posible agenda en mi contra, mantuve la boca cerrada y me uní al grupo. Y como si tuviera un momento piadoso, en el momento en que me uní al terreno, el profesor terminó de contar todos los nombres. Ya terminé aquí. Miró hacia los profesores asistentes y anunció. Puedes empezar con las pruebas. Grupo 1, diríjase hacia la prueba física. Grupo 2, dirígete a la prueba del maná, y Grupo 3. Por favor proceda a la prueba mental. Éramos el Grupo 2, lo que significaba que nuestra prueba era la prueba del maná. Una parte de mí ya temía el examen sabiendo que mi rendimiento iba a ser pésimo, pero al mismo tiempo, no podía esperar a la prueba. Lo que otras personas se preocupaban por mí o lo que fuera. Eso no tenía sentido para mí. Lo que más me importaba era ver mi nivel actual. Obtenga una idea general de mi nivel general para poder evaluar las áreas que necesitaba mejorar. Una vez que todos hayan terminado la prueba, alternaremos secciones. Allá vamos. Estas fueron las últimas palabras del profesor antes de que nuestros respectivos profesores asistentes nos guiaran hacia nuestra sección designada. El espacio era grande. Aproximadamente del tamaño de un aula. En el espacio se dibujó un gran círculo mágico en el suelo donde se encontraba una gran mesa y aparecieron 3 orbes. Esta es la evaluación de resonancia de maná. La voz áspera del profesor asistente comenzó a extenderse. La prueba es sencilla. Hay 3 orbes sobre la mesa. Cada orbe tiene su propia función distintiva. Señaló hacia los orbes. El de la izquierda mide tu cantidad de maná. El del medio mide tu pureza de maná y el de la derecha mide tu control de maná. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu mano sobre el orbe y canalizar tu maná. Se le dará una calificación una vez finalizado el examen. Justo cuando dijo esas palabras, su mirada cayó sobre mí. En ese momento supe exactamente lo que estaba a punto de pasar. Y me demostró que tenía razón cuando señaló hacia los orbes. Julian. Gritó mi nombre, casi masticándolo. Eres el primero. Capítulo extra para Power Stone Go. Ustedes lo están matando, yo. Contacto, tos.